Martes 13 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, al repaso habitual que hacemos cada mañana de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, El Día, Diario ABC. Hoy de nuevo tenemos la triste foto que nadie quería publicar, en este caso la capilla ardiente con el cuerpo del pequeño Gabriel Cruz, y con ella abre los tres periódicos. Bueno, antes presento a Juan Ruz, que se me olvidaba. Juan, bienvenido, como cada martes. Buenos días, Juan Ruz, encantado de estar aquí. Del diario El Día de Córdoba, se me pasaba ya por la cotidianidad, ya saben. Bueno, pues decía Juan también que hoy tenemos tres fotos en los tres periódicos que corresponden a este hecho luctuoso y dolorosísimo del que todos somos partícipes, especialmente la familia. Dice el diario Córdoba: Gabriel murió estrangulado, foto de los padres de Gabriel. Patricia y Ángel, apoyo multitudinario, dice a la familia que pide que cesen las palabras de rabia por el crimen. El diario El Día, también foto para los padres, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, en la capilla ardiente del pequeño, con una foto, la están viendo, de Gabriel. Unos padres sin consuelo, titula el diario Grupo Yolí, y el diario ABC, foto también para los padres. Patricia, lección de vida, titula el diario de Vocento, la madre de Gabriel Cruz, consuela a su expareja y padre del pequeño en la capilla ardiente instalada ayer en la Diputación de Almería. Parece que Patricia trabaja en la Diputación, creo, ¿no? Y por eso ha sido esa vinculación con la Diputación. En principio, muy poco que añadir a lo que ya venimos contando esta semana, lo que conocimos el pasado domingo, el hallazgo, el triste hallazgo, el doloroso hallazgo, como digo, del cuerpo sin vida del pequeño Gabriel. La investigación sigue avanzando y ahora quizás lo único que queda es saber si esta mujer, que parece que todo apunta a que fue la autora material del crimen, si actuó sola o no, pero poca cosa más. Poca cosa más. Yo creo que en este caso, más allá de la tristeza y de toda la repulsa que nos producen en que se cometan estos asesinatos, yo creo que habría que quedarse un poco con la lesión que han dado a esa familia, ¿no? Ese padre y esa madre, sobre todo ayer con el cuerpo todavía de su hijo, que ha sido una hora que acababa de aparecer, con la detención de la presunta responsable de la muerte del niño. Yo creo que esa lesión de vida, que es verdad que nos dio esa madre diciendo que por favor que no se hiciera saña ni se le diera mayor protagonismo a una persona que, en fin, los tribunales tendrán que dictaminar la responsabilidad, pero bueno, que todo apunta a que ha tenido mucho que ver con la muerte del pequeño, ¿no? Yo me quedaría con eso y con ese mensaje que creo que tiene que decalar en toda la sociedad y especialmente también en los medios de comunicación, que a veces somos poco dados a ser autocríticas sobre el tratamiento que ofrecemos sobre determinada información y la sensibilidad que mostramos, aunque es verdad que en nuestro trabajo yo creo que nos debería de hacer reflexionar sobre muchas cuestiones de cómo planteamos muchas veces determinados asuntos en los medios de comunicación. Lo que pasa, Juan, y no quiero yo ahora juzgar a nadie, pero es cierto que la actitud de Patricia, sobre todo, contrasta tanto con la conducta del padre de Diana Care, por ejemplo, que está recabando firmas para agravar las condenas o para que no se dulcifiquen o se temperen las condenas de la prisión permanente, que parece como que se contraponen dos posturas, y es tan comprensible una postura como la otra. Yo entiendo que un padre que pierde una hija, en el caso de Diana Care, también quiera, de una manera, pues cerrar ahí una página condenando y castigando al culpable. Sí, bueno, yo la diferencia que veo aquí, José Luis, es que en este caso todavía estamos hablando de una persona que no está, que ni siquiera ha confesado, se supone su participación. En el caso del chicle, pues por ejemplo, y de Diana Care, se ha tardado mucho tiempo en detenerlo, a esa persona, ha habido una confesión, ha habido una investigación larga y tortuosa que para la familia también ha sido sufrimiento. En el caso, por ejemplo, de Marilu Cortés, igual, hasta que se detuvo a Santiago del Valle en su momento. Recordarás que pasaron mucho tiempo. Incluso era un vecino que vivía en la misma zona donde vivía la familia Cortés. En fin, yo creo que las circunstancias, aunque el hecho luctuoso es muy parecido y el sufrimiento es el mismo, pero las circunstancias son diferentes, con lo cual yo creo que eso también provoca que la actitud o la respuesta humana que das en ese momento pues sea también muy, muy distinta, ¿no? Tal vez si en este caso se hubiera tardado muchísimo más tiempo, incluso años, como ha ocurrido en los casos que hemos citado,
en el hallazgo de la persona responsable o vinculada a esta muerte, pues seguramente igual su actitud era otra, ¿no? Yo creo que aquí esta madre ha sopesado lo que es el dolor que ellos sienten y tal vez ha sido una manera también de agradecer el apoyo social que ha tenido en estos últimos días, sobre todo porque es que yo creo que todo el país se ha volcado con estas familias, ¿no? Me parece un gesto más de gratitud, tal vez, que otra cosa, ¿no? Que posicionarse sobre si debe tener mayor castigo o no los responsables o responsables de esta muerte, ¿no? Sí, yo te doy la razón. Me refería a que ahora, como titula el diario ABC, Patricia, lección de vida. Parece como que las otras posturas son posturas menos legítimas o menos, no sé cómo llamarle. Y creo que tanto derecho tiene una persona a reaccionar de una manera como reaccionar de otra, siempre que se ajuste lógicamente a los parámetros legales. Sí, yo coincido contigo. Además, esto viene también un poco al hilo porque, claro, el jueves ahora tenemos en el Congreso este debate sobre la prisión permanente, revisable permanente, si hay que mantenerla o no, que en el fondo, en fin, yo creo que los medios también tenemos que ser muy didácticos en este sentido. De lo que se va a hablar el jueves es simplemente una moción, aclarar posturas respecto a unos partidos de otros, pero que al final se trata de un asunto que está en el Tribunal Constitucional y hasta que el Tribunal Constitucional no falle al respecto sobre si se ajusta a nuestra Carta Magna, como está ahora mismo esa revisión de penas, se ajusta a la Constitución o no. A partir de ahí, seguramente la postura de todos los partidos, por mucho que digan ahora, va a ser muy diferente. Y esta misma mañana yo he escuchado ya a algunos responsables políticos de distintos partidos decir que bueno, que hay que esperar, que en función de lo que digan los magistrados, pues esa será o no la postura de determinados partidos. Yo creo que se hace un tanto de demagogia con esto, sí. Y lo que más duele tal vez sea que haya ese intento de querer aprovecharse del dolor de las víctimas, ¿no? Eso sí creo que es molesto y deberíamos de rechazarlo todos, tanto en un sentido como en otro, tanto con los que están a favor como los que están en contra. Bueno, pues esperaremos, como decía Juan, a que resuelva el Tribunal y el Parlamento, porque son caminos distintos. O sea, el Tribunal Constitucional puede decir que es o no de acuerdo a la Carta Magna. Si dice que no hay más debate, se elimina la prisión permanente revisable, y si dice que sí, aún así se puede intentar derogar, claro, porque hay cosas que están en la Constitución y que podían convivir con... Claro, lo único que ocurriría en ese caso es que los partidos que ahora se oponen a esa revisión o como está marcado ahora mismo en el Código Penal, pues seguramente algunos de ellos cambiarían, claro, tendrían que rectificar y cambiar de postura, ¿no? Bueno, pues vamos con la información local, que todos los periódicos también traen. Por ejemplo, el Córdoba habla de la lluvia. Hoy hay un pequeño impasse, no sé cómo llamarle. Ayer prácticamente se fue la borrasca Félix, mañana viene la borrasca Giselle, y el diario Córdoba aprovecha para hacer balance. Las últimas lluvias aseguran agua en Córdoba para 3 años, dice. La provincia entra mañana en aviso amarillo por fuertes precipitaciones y viento. El alcalde de Guadiato piden a la Confederación la limpieza de los cauces desbordados. Por cierto, también el diario El Día habla del tema del Guadiato, titula en su portada, en el sumario: los municipios, la Junta de Diputación exigen ayudas tras el paso de Félix, sobre todo en la zona del Guadiato. Ha habido algunos municipios donde ha habido prácticamente un monzón más que un temporal. Sí, la verdad es que lo que se vivió en estos días pasados, este fin de semana, en municipios como La Granjuela o Los Blasques, en Peñarroya, que ha ido muchísimo. Sí, en Peñarroya también, pues ha causado daños cuantiosos. Luego también pues, fue muy llamativo el ver pues esas calles con más de medio metro de agua circulando. Fueron solo unas cuantas horas, pero la verdad fue lo suficiente como para causar más que daños materiales, por fortuna, y algún que otro derrumbe de una vivienda en Peñarroya y bueno, lo que han quedado los campos anegados, ¿no? Aquí ahora la demanda de los alcaldes van un poco en la misma línea que ocurre en todas las comarcas cuando hay un exceso de precipitaciones o hay desbordamientos, ¿no? Y es la limpieza de los cauces, que es algo que tienen que afrontar a la Confederación y que no siempre se realiza con la diligencia que tal vez deberíamos, ¿no? Esto, como siempre, un tema de recursos. Por la Confederación me consta que tiene interés en limpiar cauces, preparar cauces para la avenida. Los arroyos son arroyos porque solamente hay agua cuando llueve, si no serían ríos, y no se puede siempre actuar a donde se quiere o donde se pretende, porque no hay recursos para todo. Claro, es muy difícil llegar a todos los sitios, ¿no? Lo que sí es verdad que tal vez había que planificar con más tiempo
actuar en los periodos de sequía, en aquellas zonas más sensibles que los técnicos de la Confederación, me consta de su capacidad, los tienen localizados y los tienen muy bien situados en sus mapas, y a partir de ahí pues que de alguna manera frenar este tipo de situaciones. Es verdad que es complicado porque hay determinados arroyos que aunque no tienen agua durante la mayoría de años, de tiempo del año, en cuanto llega una lluvia o hay una semana de lluvia intensa, pues ocurre lo que ha ocurrido, tanto ahí como en la zona sur, como en las distintas comarcas. Es un mal que, en fin, que lleva ocurriendo toda la vida, que es muy difícil de controlar, la verdad. Trae el diario Córdoba en esa portada que hemos leído que el pantano de Guadalmellato, que es el que abastece, como saben, de agua potable a Córdoba capital, ha duplicado su capacidad o ha duplicado su agua embalsada, pasa del 41% que había el 16 de febrero al 83%, un pantano que casi va a tener que empezar a abrir las compuertas, aunque es verdad que Guadalmellato luego se vuelve a reembalsar en Navallana, con lo cual ese agua no se pierde. Esto de que haya agua para 3 años o para 2 se refiere al consumo, al abastecimiento humano. Muchas veces quizás entramos en un juego algo perverso, entiendo yo, de la agua embalsada, porque esto es chocolate del loro, o sea, lo que se consume en agua para el suministro humano, para el beber, para atender las casas, con respecto a lo que se consume en industria o sobre la agricultura, es nada. Sí, el porcentaje es bajísimo, ¿no? Los embalses están no solo para asegurar la primera prioridad, por supuesto, son las personas, ¿no? Y que las viviendas puedan tener agua. Y a partir de ahí hay otros usos, tanto industriales como agrícolas, que por fortuna cada día están mejorando los sistemas de ese aprovechamiento de agua. Está muy controlado por la propia Confederación, y lo que es verdad que ese agua para 3 años yo lo interpreto como líquido suficiente para atender toda la demanda de todos los sectores, no solo en el industrial, sino también en el agrícola y, por supuesto, el abastecimiento humano, ¿no? Yo creo que son ciclos que vamos entrando siempre en la misma discusión, en el mismo debate durante los últimos 20 años aproximadamente, pero que al final todo es una cuestión de consumo con responsabilidad. Se trate del sector que se trate, porque podemos tener, desde luego, el agua asegurada en nuestros grifos, pero claro, también es necesario para la agricultura, porque necesitamos abastecernos y necesitamos comer, con lo cual entramos ahí un poco en ese bucle que tú dices, que es complicado muchas veces posicionarse a favor de uno o de otro, ¿no? Pasa, Juan, que yo muchas veces veo las campañas como que se le echa la patata al usuario de cierra el grifo al afeitarte, cierra el grifo a ducharte, llena la vajilla, cuando realmente eso es lo menos. Y sobre todo, reconozco que no tengo información suficiente, pero yo entiendo que el agua que yo dejo escapar por la ducha va al colector, que va al río y que se reaprovecha para el riego, con lo cual este San Benito que nos cuelgan el usuario, como que si yo dejo el grifo, no estoy llamando al consumo, ni mucho menos, pero esa sensación que tiene siempre como cierra el grifo que no hay agua, creo que se apunta a quien menos tiene que ver con el agua. Bueno, yo creo que se trata de una cuestión de responsabilidad, de concienciación, ¿no? quizá. Claro, y yo creo que en ese palo tenemos que estar todos. Yo creo que muchas veces son pequeños gestos solidarios que yo creo que evitan ese despilfarro. Se insiste muchas veces en ese consumo, pero en ese tipo de medidas, pero que también se aplican en otros sectores. Yo lo he podido comprobar, por ejemplo, en la agricultura. Hay un control ya de los riegos que incluso aquí en Córdoba tenemos uno de los sistemas de control de agua más modernos de Europa. De tal manera que se intenta que no se pierda ni una sola gota de agua, tanto en la agricultura como en determinadas industrias, con lo cual yo creo que es algo en el que nos vamos implicando todos, y si es así, desde luego podremos pasar mejor pues esos tiempos de sequía que seguramente han venido y van a venir, seguramente. Bueno, pues queda esa información. El diario El Día aprovecha su portada un informe del Consejo General del Poder Judicial y titula 5 columnas: las denuncias por violencia de género crecen un 19% en un año. Los juzgados dictaron en el año 2017, el año pasado, un total de 423 órdenes de protección a mujeres, y Córdoba registró a 1.775 víctimas de malos tratos durante el pasado ejercicio. Este dato es muy preocupante, Juan, porque quizá hay otro dato más preocupante aún, y es el de los menores que están inmersos en este tipo de delitos. Sí, aquí, como toda estadística, cuando el Consejo General del Poder Judicial emite su informe,
siempre con cautela, ¿no? El hecho de que hayan crecido las denuncias no quiere decir que haya más casos. Sí. Seguramente los casos serán muy similares y ojalá que sean menos que en el ejercicio anterior, ¿no? Aquí lo que se trata es de que vaya aumentando esa concienciación de la mujer de que en situaciones que considere que hay un riesgo para su integridad física o psíquica, pues que denuncie, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos de interpretar como que este repunte es un repunte en el número de denuncias, no en el número de casos. Efectivamente. Que me parece a mí que es lo más importante, lo que tenemos que destacar, y el matiz que a veces pues tenemos que hacer todos, ¿no? Yo me parece que se den estas estadísticas ayudan precisamente a que esas mujeres que estén en una situación de conflictividad familiar puedan denunciar, y segundo, que las fuerzas de seguridad del Estado también, pues oye, se pongan las pilas y actúen de manera contundente cuando haya sospecha de algún caso parecido, ¿no?, de maltrato. Luego la presencia de los pequeños, de los menores, yo más que el dato en sí, que es casuística solo, pero sí que nos hace pensar que no hemos hecho bien las tareas de cara a generaciones posteriores, porque lo lógico es que cada vez hubiera menos violencia de género, que los jóvenes fueran educados en otros valores que evitaran que se reprodujeran este tipo de conductas. Sin embargo, vemos que no, que se están repitiendo conductas, los hijos que ven a sus padres en situación de conflicto familiar las repiten, incluso las agravan en ocasiones. Sí, yo creo que se trata de una cuestión que tampoco vamos a solucionar de un día para otro. Yo creo que es un trabajo lento, donde los valores familiares son importantes, los valores que se den en la escuela son importantes, los mensajes que se lancen desde las instituciones también tienen su valor. Yo creo que es un compendio de situaciones que hay que analizar y que por desgracia no vamos a acabar de la noche a la mañana con ello, ¿no? Es un trabajo lento que poco a poco tendremos que ir concienciándonos y empezar a ver también de que el problema del maltrato, no, como tú bien apuntas, porque al final el concepto es muy parecido, ¿no? No se trata de un problema entre un hombre y una mujer solamente, sino que hay una repercusión y un impacto en un entorno donde suele haber menores que son víctimas por un lado y por otro lado pues también son chicos que se están formando en una serie de valores que de luego no son los correctos ni por donde tiene que ir esta sociedad, con lo cual yo creo que ahí tendremos que seguir trabajando y repito, de nuevo ahí también el papel de los medios, el nuestro es fundamental para que las nuevas generaciones sean por lo menos sensibles a este tipo de problemas, ¿no? Que no sea como algo que le toca a los demás y nunca nos toca a nosotros, ¿no? Dice el diario ABC en este tenor que se dispara casi un 50% el número de maltratadores menores de edad en España, un 48,6%, que es muy, muy preocupante. Nos quedamos con el ABC y una foto para la protesta laboral de trabajadores de los sanatorios de Córdoba a causa del proyecto, como saben, del anuncio del Ayuntamiento de construir una tanatosala, una sala de velatorio en San Rafael. Esa es la foto que están viendo. El personal de la empresa privada sale a la calle contra el equipamiento municipal, información que se repite en otros periódicos, el caso del Córdoba también. Protestas ante el Ayuntamiento por el nuevo tanatorio, anuncian nuevas movilizaciones. Bueno, lo que decía ayer el colectivo de trabajadores, que no la empresa, supongo que también la empresa coincidirá con ellos, es que hay un problema quizá legal, dicen ellos, porque atenta contra lo que establece el PGU, atenta contra alguna incluso medida sanitaria y además pone en riesgo una actividad que hoy se ejercita del ámbito privado. Sí, aquí hay un conflicto de intereses. Yo creo que los trabajadores lo tienen bastante claro y ellos lo que están pidiendo es que se cumpla la normativa urbanística en primer lugar y segundo a nivel de competencia, ¿no? Sospecho que este asunto va a traer mucha cola porque hasta donde se sabe este proyecto pues que quiere impulsar el Ayuntamiento y la empresa Secosan parece ser, supongo que lo iremos viendo en los próximos días, que se está encontrando con serios problemas a nivel urbanístico, hasta el punto de que hay ciertos comentarios en la calle respecto a ver quién es el funcionario capaz de desbloquear y de firmar este expediente para que salga adelante, por las lagunas legales que parece que hay alrededor. Yo creo que los trabajadores en este caso están en su derecho de protestar, de estar en contra de este proyecto, y lo que es verdad es que las administraciones tienen que garantizar sobre todo que la competencia sea leal entre lo público y lo privado y que en este caso el sector público sea un equilibrio más que otra cosa, más que una competencia con las empresas que se dedican a esta actividad, ¿no? Hay que recordar que la normativa habla de
la prohibición de instalar tanatorios en el casco urbano, entendiendo que iba a haber incineraciones, quizá. En este caso no habría incineraciones en San Rafael, solamente sin una sala de velatorio, que quizá un poco en la laguna que quiera aprovechar uno y otro. Uno puede decir, no se puede instalar tanatorio en el casco urbano, y otras que no vamos a incinerar a nadie, con lo cual ahí está un poco... Sí, incluso si me apura entramos en la parte hasta semántica, porque lo de sala de velatorio es incluso una denominación a este proyecto nueva, porque estamos viendo en las 2 últimas semanas, hasta ahora cuando se nos ha explicado este proyecto o la intención que había por parte de CECOSAN, siempre se ha hablado de tanatorio. Como tal, hasta que se han dado cuenta que semánticamente, en fin, llamar a aquello tanatorio pues tendría su dificultad y sus problemas desde el punto de vista administrativo y legal, ¿no? Sí. Yo repito, creo que este tema va a dar muchos quebraderos de cabeza al ayuntamiento, y creo que lo que procede es luego llegar a un acuerdo con estos trabajadores y que se haga hasta lo que legalmente se pueda hacer, y que la empresa y los trabajadores de la empresa también asuman que la administración pública también tiene una serie de obligaciones de prestar el servicio a los ciudadanos, ¿no?, a través de lo público. Seguimos con protestas, nos vamos a la parte alta del diario El Día, porque dice el diario de Yolí, de Grupo Yolí, que comerciantes de Ciudad Jardín recogen firmas contra la peatonalización, que por cierto, me contaba antes Juan, yo no lo sabía, no lo había leído, que va hoy a pleno en el proyecto de hacer peatonales algunas calles de Ciudad Jardín. Parecía inicialmente, Juan, que este proyecto estaba más apoyado por los comerciantes que por los vecinos. Ahora se ha dado la vuelta, porque hay comerciantes que tampoco les gusta esa peatonalización. Sí, bueno, yo creo que la semana pasada ya hablábamos desconociendo tú y yo lo que iba a venir en los últimos 6 días. Sí es verdad que ha habido muchísimos cambios y muchísimas posturas distintas a lo largo de estos últimos días. Primero había un informe de un colectivo de comerciantes de aquí, de la ciudad, donde se decía que el apoyo era masivo a la peatonalización, y ahora los propios comerciantes se están organizando y recogiendo firmas, creo que llevan ya casi 3.000, en las que dicen que no están de acuerdo con este plan de peatonalización que se quiere poner en marcha. Yo, en cualquier caso, aunque sería muy largo de contar, yo creo que volvemos un poco a la misma ruleta de siempre, ¿no?, al punto de partida. Aquí han pasado tres grupos municipales o 3 partidos por la alcaldía de la ciudad en los últimos 10 años, y todos han prometido un plan para Ciudad Jardín que nunca ha llegado. Con lo cual, el que se apruebe hoy, que va sin ninguna consignación presupuestaria, sin ningún plazo, más allá de un llamamiento, como comentábamos antes fuera de micrófono, lo comentabas tú, de un llamamiento a otras administraciones para que aporten, pero ahí se queda. Supongo que al final se planificará para que después, en el siguiente mandato, se ponga en marcha ese proyecto, llegará el siguiente mandato y volveremos otra vez a las andadas que es el de no hacer nada, ¿no? Y dependerá de quién gobierne el siguiente mandato. Claro, es que volveremos un poco a esa espiral donde yo creo que, en fin, los vecinos de Ciudad Jardín, al fin, yo creo que ya con cierto escepticismo miran este tipo de propuestas, porque han dejado de tener credibilidad a la vista de los resultados, que están siendo prácticamente ninguno, más allá de algunas actuaciones puntuales que es verdad que se han hecho en el barrio y que se han mejorado, pero como plan integral de mejora del barrio, cero en los últimos 15 años. Además da la sensación, Juan, que creo que también hemos hablado tú y yo de eso, de que no hay un diseño de qué quiere hacerse con este barrio, porque bien se cambia el proyecto de Grandes Manzanas que propuso Nieto en los últimos meses de su mandato, el anterior, bien el asunto que propuso Pino de peatonalizar unas arterias principales, el tema de la recuperación de edificios, los aparcamientos. Es que no tenemos claro todavía qué hacer con ese barrio, y a lo mejor hay que empezar por ahí en lugar de aprobar proyectos que no llevan a ningún sitio. Sí, yo creo que aquí lo que falta es un proyecto serio sobre la mesa, sobre el que trabajará consensuado, claro, y consensuado a corto, medio y largo plazo. Aquí recuerdo yo que cuando gobernaba Rosa Aguilar el ayuntamiento, pues en fin, la ocurrencia del entonces concejal de urbanismo, que era Paco Tejada, donde, bueno, con un aparcamiento subterráneo en la Plaza de Toros, pues se acababan todos los problemas para el comercio, se acababa con todos los problemas de todo y resolvía prácticamente todos los problemas en Ciudad Jardín. Nunca se llegó, se puso hasta el cartel, pero jamás se supo nada. Lo de la Gran Manzana del Partido Popular, que incluso se habló de un presupuesto de 10 millones de euros, nunca más se supo. Y ahora, pues bueno, el PP hizo un primer planteamiento, el PSOE que gobierna ahora propone este plan, pero al final es que yo creo que no se llega
a ningún sitio, porque yo creo que coincido contigo que lo que falta es un plan serio. Miren ustedes, estas son las necesidades del barrio, esto es lo que se puede hacer a corto plazo, esto se puede hacer a medio plazo y esto tiene que hacer a largo plazo, y ya está, y a partir de ahí ponerse a trabajar, que yo creo que es lo que falta, ¿no? Vámonos a otro barrio, en este caso a Levante, porque titula hoy el diario ABC en su sumario que el Parque de Levante se come, entre comillas ese verbo, se come, miles de metros del suelo dotacional del Plan General. Hablamos ya ayer de este asunto, si recuerdan, había un proyecto muy antiguo, de finales del siglo XX, de construir en este lugar la ciudad de Levante, una zona de viviendas, también de equipamientos y también una serie de arterias que gestionaran todo el tráfico por la zona. Se quedó aquello parado y hace poco conocimos la intención de la gerencia de recuperar el parque, solo el parque, y ayer supimos que iba a convertirse en una dehesa urbana. Ahora lo que dice el diario ABC, lo que denuncia es que esa dehesa urbana se comerá el suelo que estaba previsto, que estaba catalogado ya para esta dotación, por ejemplo, de una ciudad deportiva, incluso la del Córdoba, si algún día fuese a ese lugar, o para dotación deportiva y cultural y otro tipo de infraestructura. Parece un poco, Juan, como que si quiere hacer algún proyecto allí, una especie de la casa de campo de Córdoba, un sitio donde pasear de manera muy autóctona, muy natural, con encinas, con dehesas, pero tampoco hay en este caso un proyecto conocido, ¿no? Claro. Yo creo que, salvando las distancias, podríamos prácticamente reproducir lo que hemos hablado de Ciudad Jardín. Sí. Muchísimo, con el único matiz que tú me apuntabas antes y que yo no recordaba, era que es verdad que aquí hay una aprobación inicial por parte de la Gerencia de Urbanismo hace ya muchos años. Pero yo creo que a partir de ahí se entra un poco en la misma espiral. Distintos planes, distintas actuaciones, cambiamos memoria, comamos metros de aquí, sembramos una de esas allí, pero al final, negro sobre blanco, todo, pero nada de actuación que se pueda ver, ni siquiera intención de que se pueda ver en poco tiempo, porque es verdad que una actuación ambiental de este tipo, como se plantea ahora, de esa pequeña dehesa, convertir aquello en casa de campo, no sería realmente... Sería costoso, pero sería realizable. 700 árboles. Claro. Otra cosa es que ni siquiera eso lo podamos ver. Yo tengo mis dudas, porque al final el asunto tendrá que llegar al Pleno, tendrá que llegar al Consejo de la Gerencia, habrá voces en contra, y lo que ocurre siempre, se dará la patada hacia adelante, y al final, pues la zona de Levante seguirá en la misma situación en la que estamos. Yo creo que todo este tipo de proyectos tienen que ser un consenso lo más amplio posible, con un cronograma claro, con una actuación clara, con una dotación presupuestaria que se tenga que asumir por parte del gobierno de turno que esté. Y mientras eso no sea así, pues nos encontraremos con ocurrencias que en este caso, no quiero decir que esas ocurrencias por parte de la gerencia no sean acertadas, que igual lo son, pero no, la sensación que se transmite es eso, es que simplemente necesitamos de alguna manera significar que hay alguna obra, que tenemos algo en marcha, y la ocurrencia principal es la de, bueno, pongamos una encina allí y hagamos una especie de semicasa de campo, como tú dices, que me parece una palabra bastante acertada respecto a lo que se quiere decir. La sensación que da tanto en el tema de Levante como Ciudad Jardín es que no se ha marcado un objetivo definitivo, o sea, final, sino que vamos un poco trabajando sobre lo trabajado, y como no llego aquí, lo cambio, y como esto me sale hago otra cosa, pero no hay Yo a veces he hecho en falta eso, un gran proyecto de ciudad como los hubo en los años 80, por la razón que fuera, no sé, el tema del vial, el tema Renfe, el tema Río, que había un objetivo. Se tardará en llegar 5, 10 o 25 años, pero el objetivo es el que es, y se va trabajando. Aquí parece como que vamos un poco improvisando y modificando lo que ya se modificó. Sí, exactamente, es que entramos en la misma espiral. Bueno, esta idea que tuvo determinado gobierno municipal de aquel color que no es el mío, pues yo ahora lo maquillo un poco, lo intento matizar, lo intento abaratar, que es la primera intención de todos, vamos a abaratar esto, y a partir de ahí entremos en un debate sobre algo que, en fin, que se pone sobre la mesa, pero que luego al final no se escenifica. Yo lo de proyectos de ciudad, que llevamos muchos años hablando en los medios de comunicación, al final resulta que prácticamente el consenso no ha existido desde esos años, desde el plan Renfe, que era algo evidente, que era algo ya que además nos jugábamos el futuro de esta ciudad, como era la llegada del AVE, por ejemplo. Pues ahí sí hubo esa voluntad por parte de los partidos de llegar a acuerdos, pero desde entonces yo es que no he visto un proyecto consensuado entre los distintos partidos. He visto algunos que se han puesto en marcha, no sé, llámese por ejemplo Centro de Feria, aunque ha tenido los problemas que ha tenido,
Pero no ha habido consenso, simplemente el ayuntamiento entrante o el actual pues se ha tenido que asimilar pues un proyecto del gobierno anterior que está por distintas circunstancias está paralizado, ¿no? Pero que haya un acuerdo y que todos vayan a uno respecto a estas cuestiones, yo es que no se me ocurre ningún proyecto de ciudad, más allá de la capitalidad cultural, que era algo poco tangible, pero lo que hay en infraestructura, en el día a día, de lo que afecta a la calidad de vida de los vecinos, no recuerdo ninguno en los últimos años. Lamentablemente no se puede citar ninguno. Vamos terminando, estamos ya fuera de hora. Dos asuntos muy rápidos. Dice ABC que la oposición exige respeto para la familia de las personas retiradas del callejero. Ha habido un rifirrafe en medios, sobre todo en ABC, además es cierto, a consecuencia de una declaración de Pedro García, cuando dice a veces que le faltó respeto a unos familiares. Bueno, todavía el asunto está bastante parado, el tema del callejero. Se aprobó, recuerden, retirada de nombres, no se acordó la sustitución, ni siquiera se le dio plazo. Dice Pedro García que se está en fase de participación ciudadana ahora. Sí, bueno, yo creo que volvemos aquí, tal vez lo que falta por parte de los políticos un poco también de discreción, de ser algo más discreto. Sí. Se ha aprobado el Pleno lo que se ha aprobado, como es renombrar esas calles, y ahora lo que se debe de tratar es que si por ley hay que cambiar esas calles, pues hacerlo desde el consenso, la tranquilidad y el sosiego, no por supuesto alentando ni echando más leña al fuego, ¿no? Y en eso, en fin, tal vez es necesaria cierta habilidad que en este caso, desde luego, el presidente de la gerencia parece que no está teniendo, ¿no? O si la tienes, no la saca, no la muestra. Y terminamos, pues vamos al diario El Día para acabar. Titula en su portada: la Semana Santa generará más de 2.700 empleos temporales. Ayer hablaba, creo que también del Día, de este informe que han cargado de impacto socioeconómico que encargó la Diputación. Esto se refiere a la capital, creo, ¿no? Sí, este informe. Pero es cierto que en la Semana Santa lo ponemos siempre sobre la mesa. Ha sido siempre un poco aquí como el hermano pequeño del turismo. Se ha apostado mucho más por el mes de mayo, por los patios, incluso por el patrimonio, y se ha renunciado a una fuente interesantísima cuando Córdoba decidió ser una ciudad turística en Córdoba y en la capital, y la provincia, porque la Semana Santa de Baena, hablamos ayer de Puente Genil, de Montoro, Semana Santa riquísima, que pasan sin pena ni gloria. Sí, pero bueno, yo creo que la situación está cambiando porque... Sí, pero muy despacito, ¿no, Juan? Muy despacito, pero yo creo que poco a poco va cambiando. Si analizáramos municipio por municipio, ciudad por ciudad, el impacto turístico que tiene la Semana Santa, yo creo que los propios cordobeses nos encontraríamos con muchas sorpresas. Yo hace años que pongo el ejemplo del Domingo de Resurrección en Puente Genil, con el desfile de todos los rostrillos del Imperio Romano, donde vemos en las calles a más de 15.000 personas. Sí. Simplemente para un espectáculo no solo religioso, sino cultural, de desfile, estético, que merece mucho la pena, y con autobuses alrededor de toda la ciudad que vienen de distintos puntos de Andalucía. Con lo cual es un pequeño detalle, una pequeña muestra de que el impacto turístico que tiene la Semana Santa es muy alto. Y aquí en Córdoba tendremos que empezar a verlo. Es más, incluso yo he comentado en alguna que otra ocasión que cuando la Semana Santa, por ejemplo, cae en abril, simplemente los contratos que se hacen en Semana Santa son luego en relaciones laborales que se van alargando, porque ya entra el mes de abril, entra con las terrazas, con las terrazas y se extienden prácticamente hasta julio, con lo cual yo creo que tenemos que darle el valor que realmente tiene y en fin, y agradecer que este tipo de manifestaciones se hayan convertido en un reclamo más de la ciudad, que tenemos que explotar también, por supuesto. Bueno, pues la Semana Santa que está encima ya lo saben, hoy es día 13, estamos a 12 días del Domingo de Ramos, y hay que seguir preparándolo todo de cara a esta semana grande, que ojalá siga siendo grande, y como siempre digo, al margen de cualquier consideración religiosa o de fe, que creo que no hablamos de esto, sino del impacto que para la ciudad tiene una concentración en 7 días de estas características, que es sí, está claro, esto no es una cuestión ceñirlo todo a la cuestión religiosa, creo que no tendría ningún sentido. Esto va mucho más allá, no solo en cultura religiosa, cultura popular, en fin, musical, en fin, tiene muchos aspectos y muchas aristas la Semana Santa que yo creo que merece la pena. Bueno, pues seguiremos hablando de eso seguro, el martes que viene también, estaremos ya casi en vísperas, cuando nos visite de nuevo. Gracias, Juan, como cada martes, por estar aquí. Gracias a vosotros, como siempre. A ustedes por estar ahí tras la pantalla. Le dejo como cada mañana con Ángel Mellado y con su café media mañana, y miércoles seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.